Siguen sumando. Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí estamos esperando a nuestra especial invitada de hoy. Vamos en esta, ya finalizando nuestra campaña de la salud de las encías. Hola, Xioma, ahora sí te veo por ahí. Vamos a invitarla por acá. Ok. Vamos a conectando. Ya ha sido toda una semana de promoción, de prevención de la salud. Por acá con ustedes. Para nosotros es un honor tenerte esta noche con nosotros. Estaba saludando a todos y contándoles que ya después de toda una semana, ¿verdad?, de haber tenido a valiosos profesionales de diferentes áreas de la salud que nos han aportado en esta campaña de promoción de salud, de prevención, ¿verdad?, de cómo cuido mis encías en casa en esta situación. Hemos querido acompañarlos y seguir desde acá. Quiero partir, Xiomara, te voy a robar unos minutos, ¿verdad?, para agradecer a todos los estudiantes que han participado, que han hecho posible, ¿verdad?, con todo su apoyo y su colaboración, de diferentes facultades de odontología, de más de 10 universidades que han participado con nosotros, ¿verdad? Y también agradecer a nuestros colaboradores en general, así como a WebDental, ¿verdad?, con su difusión, a Facto Nativo con su maravilloso diseño gráfico de esta campaña 2020. Y bueno, a nuestras queridísimas y súper especiales, la doctora Mariona Arce, de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Chile, que han hecho posible toda esta difusión de material. Estas chicas han estado ahí al pie de la campaña, con una colaboración increíble. Bueno, ya que vamos sumando cada vez más, ya te tenemos presente, bueno, darte la bienvenida, agradecerte un montón, la doctora Xiomara Jiménez, para contarles un poco a nuestros oyentes, los que nos acompañan esta noche, ¿verdad? Ella fue presidenta, es past president de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, actual secretaria de la misma, es presidenta de la Sociedad Venezolana de Periodoncia, es directora del postítulo, ¿verdad?, de periodoncia de la Universidad Central de Venezuela, es coterránea y no puedo sentirme más que orgullosa. Y además tiene un magíster en tabaquismo en la Universidad de Sevilla, España. Así que hoy, toda la semana, tuvimos un cronograma donde íbamos subiendo, ¿verdad?, material, y hoy fue dedicado al tabaco y su relación, ¿verdad?, con nuestras encías principalmente. Entonces, Xioma, bienvenida a este espacio. Gracias, Virginia. Realmente para mí es un placer, primero, que tú sirvas como moderadora, siendo coterránea, como tú dices. Sé que llevas a Venezuela en tu corazón y en tu alma, y estás donde estés. Pues agradecer también a ese país, a Chile, que te ha abierto las puertas y te ha abrazado para que tú puedas desarrollarte con éxito allí y estar, bueno, en el lugar en donde te encuentras. Realmente para mí es un placer estar acá con ustedes, felicitar a la Sociedad Chilena de Periodoncia por esta actividad que han desplegado en la Semana de las Encías sanas, encías no sangrantes, para toda la comunidad del país.
y desde la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, que represento en este momento, pues reconocer la gran labor que la sociedad chilena ha dado junto con todos sus asociados a nuestra federación para hacerla crecer, para multiplicar toda su labor. Y bueno, uno de estos es el ejemplo. Un saludo muy cordial a su presidenta, la doctora Elizabeth Lozano, y a todos ustedes, gracias de verdad por esta invitación, que espero esté a la altura de las expectativas que ustedes tienen. Sin lugar a dudas, Xioma. Mira, un poco ya para comenzar, ¿verdad? Que nos vayas dando regales tus conocimientos. Yo quería preguntarte, ¿verdad? ¿Tú qué dices? ¿El fumar es un hábito o una enfermedad? Bueno, el fumar generalmente desde toda la vida siempre se ha hablado del hábito del cigarrillo, ¿no? Realmente el hábito es la costumbre que las personas tienen sobre una actividad que ejecutan. El hábito de cepillarse, porque todos los días voy y me cepillo 3 veces al día durante 2 minutos y uso mi hilo dental y mi enjuague bucal para que las encías no me sangren. El hábito del cigarrillo es la conducta que yo tengo de donde coloco el cigarrillo, lo coloco en la mesa de noche, lo coloco en el bolsillo de mi cartera, lo coloco en la cocina y me lo tomo junto al café. Ese comportamiento es el hábito. Pero realmente el tabaquismo como tal es una enfermedad. Es una enfermedad crónica, contagiosa, sistémica, que produce daño sobre la salud, sobre toda la salud, y que es una enfermedad que tiene ciclos de abandono y de otra vez retomar el consumo del tabaco. Entonces, hoy tenemos que identificar esas dos características. Uno, el comportamiento, que va a ser el hábito para fumar, y el otro es que el tabaquismo es una enfermedad adictiva y como tal la debemos identificar, diagnosticar y tratar. ¿Y por qué tú dices que es una enfermedad adictiva? Es una enfermedad adictiva porque una vez que nosotros fumamos, las moléculas de nicotina, el cigarrillo está compuesto por más de 4.000 sustancias, dentro de ellos está la nicotina, que es el primer factor que tiene el tabaco. Esas moléculas de nicotina, a los 10 segundos de yo aspirarla, va a subir directamente al cerebro. En el cerebro vamos a encontrar unos receptores y esos receptores van a atrapar esta molécula de nicotina y luego la van a enviar hacia la zona anterior del cerebro, en la parte frontal, donde encontramos que hay allí todo el manejo de las emociones y de las gratificaciones. Una vez que llega allí a este sector, va a liberarse una sustancia que se llama dopamina, y la dopamina entonces va a producir una sensación de satisfacción y de placer. Cuando se bajan mis niveles de dopamina en el cerebro, yo necesito más nicotina para que se produzca más neurotransmisión y se produzca entonces nuevamente dopamina y me sienta bien. Entonces ese ciclo es el ciclo de adicción, bueno, por supuesto explicado de una manera muy simple para que pueda ser entendido por toda la comunidad, así que hay pacientes, que hay comunidad no odontológica para que puedan un poco comprender cómo es ese proceso. Entonces, esa forma de tener la liberación de dopamina cerebral producto de la nicotina es lo que nos va a dar el cuadro adictivo. Hay pacientes que pueden desarrollar rápidamente esa adicción y otros abandonar simplemente el consumo del tabaco por su cuenta y no caer nunca en adicción. Perfecto, yo creo que queda súper claro. Ahí nos han ido saludando nuestra querida Lili desde Bolivia. Bueno, ahí se siguen sumando y mandan cariñosos saludos. Xioma, y un poco para entrar un poco, y el tabaco produce, porque yo creo que las personas, ¿verdad?, cuando fuman, suelen como verse estas pigmentaciones, estas manchitas negras oscuras en los dientes,
Y yo creo que va un poco más allá de lo que es la estética, ¿no? Entonces tú nos podrías contar, para ir haciendo ya el vínculo con las encías, qué problemas, ¿verdad?, me traería el tabaco a nivel local, a nivel de las encías, o a nivel general Claro, también. claro. Podemos empezar diciendo que una de las enfermedades principales que produce el tabaco a nivel de la cavidad bucal es el cáncer. El cáncer principalmente a nivel de labios, a nivel de lengua. Esa es una de las características principales que vamos a encontrar. Luego está bien, ¿verdad?, que ocasiona manchas y que las manchas a nivel de los dientes nos afean la estética y eso hace que se vean los dientes oscuros. Pero además de eso, el tabaco va a afectar muchísimo las encías, va a afectar muchísimo ese tejido que está alrededor de las encías, que se llama periodonto. El conjunto de todo lo que es la encía, es el hueso, son las fibras que están a su alrededor, que producen, el tabaco produce sobre ella un deterioro. Hay un incremento, ocurre con el tabaco una disminución de la cantidad de sangre que circula en todos los vasos de nuestro organismo, fundamentalmente en los grandes vasos, pero también en los pequeños vasos como los que están alrededor de la cavidad bucal, alrededor de la encía, van a ocasionar que se vean unas encías pálidas, no están en una coloración sana, de tener un color rosado coral como lo hemos visto y como es la característica de una encía saludable. Entonces vamos a tener esos cambios en primer lugar, la encía no va a sangrar, luego todo ese calor que se ocasiona por el cigarrillo internamente alrededor de la encía con el diente, se va a provocar un aumento de la temperatura y ese aumento de la temperatura va a ocasionar que se multipliquen las bacterias que tenemos en la boca y que destruyan más el soporte de hueso que tenemos. De tal manera que la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, puede pasar en un paciente fumador desapercibido. Porque tú puedes decir, tenemos el eslogan de este año, que las encías no sangren, pero es que las encías no sangran en un paciente fumador y la enfermedad la llevan por dentro. También ocurre que hay una alteración desde el punto de vista de la cicatrización. Cuando un paciente va a hacerse una extracción, va a hacer un tratamiento periodontal, va a hacer una cirugía a nivel de la boca, vamos a tener un retardo en la cicatrización y una menor respuesta a ese tipo de tratamiento. Igual sucede con los implantes. Si nosotros tenemos un paciente fumador y va a colocarse implante, va a tener mayor riesgo de sufrir enfermedades que están ubicadas alrededor de esos implantes, enfermedades periimplantarias, que hoy sabemos que son la mucositis y la periimplantitis, y que uno de los principales factores de riesgo que lo ocasiona es el consumo del tabaco. Eso, de manera general, un poco lo que ocurre, pero también podemos tener halitosis del fumador, también podemos tener incremento de la producción de caries dental, y también ocurre que las mujeres embarazadas fumadoras tienen mayor riesgo de tener niños con labio y paladar hendido. Entonces, y también poder tener niños de bajo peso al nacer. Todo esto, entonces, producto del consumo del tabaco. Sí, en cualquiera de sus formas. Sí. Claro. Sí, porque ahí nos comentan que también al mascar este tabaco, ¿no? Sí. Así tú lo has dejado súper claro en cualquiera de sus formas. Entonces, es importante que los pacientes fumadores estén atentos, que a pesar de que no sangren, que lo hemos venido diciendo durante toda esta semana, tienen que igual estar atentos. Sí, fíjate que, perdóname, en Venezuela, tú bien lo sabes, el tabaco masticable lo llamamos el chimó. No sé en Chile si tienen la forma de tabaco masticable, pero muchos los agricultores en distintas zonas del país, en Brasil también, lo venden en los mercados.
ese tabaco masticable pues también incrementa una cantidad de efectos como lo hemos señalado. Igual el tabaco inhalado con el narguile, ese tabaco que colocan nicotina, todo lo que tenga relación con la nicotina. Claro, claro. Xioma, y ahora en este momento, ¿verdad? En que estamos como más en casa, que algunos nos sentimos tal vez más estresados y como ya comentaste que más que un hábito es como una enfermedad adictiva, es muy probable que las personas fumadoras estén aumentando su consumo de tabaco. En ese sentido, ¿es igual fumar 3 cigarrillos, 10 o 15? ¿La cantidad igual me va a repercutir en mi salud de alguna otra forma? Sí, bueno, realmente cuando se ha considerado como factor de riesgo, se determina que un paciente tiene mayor daño cuando fuma más de 10 cigarrillos diarios, tiene mayor riesgo cuando fuma más de 10 cigarrillos diarios. Eso como determinante de riesgo, pero el cigarrillo como tal, la nicotina, el consumo del tabaco en cualquiera de sus formas, allí van a tener daño desde un solo cigarrillo, un solo consumo de tabaco, hasta tener 3 cajetillas. Por supuesto, mientras más fumo, más daño voy acumulando y más lesión temprana voy a tener al respecto. Pero un paciente fumador es el que fuma o se mastica un poquito de chimó cada día, un poquito de tabaco masticable, un narguile o todo lo que tenga consumo de nicotina. Entonces, no podemos decir que el paciente que fuma un cigarrillo no es un paciente fumador. Muchos pacientes señalan, yo soy un fumador social cuando va a hacer la historia clínica. Yo soy un fumador social solamente cuando los fines de semana o solamente cuando me tomo un vino o cuando me tomo un trago, es cuando yo fumo. Fumas. Si te tomas el vino, si estás en casa, si estás en otra actividad y no fumas, eres un paciente no fumador. Por supuesto que las situaciones de estrés, las situaciones de angustia en un paciente fumador hacen que el consumo sea mayor y que su angustia los lleve a creer que por tener el cigarrillo yo voy a sentirme mejor. Y es por lo que explicamos anteriormente. Tengo mayor liberación de dopamina, tengo mayor gratificación o mayor satisfacción y eso indiscutiblemente va a hacerme creer y sentir que yo estoy mejor. Pero el daño que me estoy ocasionando es mucho mayor. Sin embargo, no es lo más recomendable en situaciones de angustia o de estrés o de situaciones que puedan ser tal vez incontrolables, que el paciente comience una terapia para abandonar el consumo del tabaco. Porque existen otros factores que hablaremos un poquito, ¿sí? Claro, claro. Mira, acá hacen una pregunta, Ana puede ser, parece que es de Venezuela, dice, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en desintoxicarse luego de dejar de fumar? Bueno, allí lo importante esa es Ana de Ecuador. Lo importante no tanto es cuánto tiempo tarda en desintoxicarse, ¿no? Yo diría que lo más importante es conocer que los beneficios de dejar de fumar comienzan inmediatamente al dejarlo. Una persona que decida dejar de fumar, a los 3 meses ya sus efectos sobre el periodonto y sobre la cicatrización van a comenzar a notarse, pero a las 2 semanas empezamos a ver una coloración otra vez un poquito más rosada y a los 3 meses ya podemos saber que está Venezuela viviendo en Guayaquil, así es, Ana. Sí, gracias por estar allí. Vemos que está a las 3 semanas este paciente, ya pudiéramos decir que podemos actuar desde el punto de vista quirúrgico en un paciente que ha abandonado el tabaco. Pero cuánto tiempo tarda va a depender de todas las enfermedades sistémicas que aparezcan. Lo más que tarda
es la recuperación cardiovascular. Un paciente que deja de fumar va a tener las mismas condiciones cardiovasculares que uno que no fuma cuando ha dejado 15 años sin fumar. Entonces, dependiendo de cada entidad, desde el punto de vista de su organismo, vamos a tener diferentes tiempos. Y si es esa la última condición que yo voy a conseguir, entonces pudiéramos ampliar más la pregunta y decir cuánto tiempo tarda en desintoxicarse a los 15 años. Claro, pero igual le encuentro de valor que hay igual un cambio inmediato, entonces que tampoco se puede dejar de lado. Así es. Nos preguntan de los vaporizadores, no sé si de los vaporizadores, ¿qué opinas? Los vaporizadores, el cigarrillo electrónico, bueno, hay mucha evidencia científica que reporta el daño que también ocasionan esos vaporizadores. Uno por el calor que ocasiona, otro porque se abusa de las sustancias que se colocan. Los pacientes colocan nicotina pura sin control, entra esa nicotina mucho más directa a nivel de la cavidad bucal, a nivel de las vías respiratorias, y el daño es mucho más grande. Aparte de que es muy peligroso porque ha comenzado en los adolescentes, se le añaden otro tipo de sustancias, de otras adicciones, drogas, cocaína y otras sustancias, o combinadas, y potencializan mucho el efecto adictivo sobre esos jóvenes. En muchos países es de libre comercio. En Europa tienen unas tiendas que son súper atractivas, llamativas, con mucho color, con mucha luz, con mucha música, que hacen que el joven se acerque mucho a los lugares para comprar su vapor o su cigarrillo electrónico. Hay evidencias también de trastornos cardiovasculares con infartos y con daños irreversibles. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y sobre todo que hay algunos que escuchan que tienen sus hijos en edad adolescente, cuidar mucho ese consumo a través de ese cigarrillo electrónico. Claro, sí. Buenísimo, Xioma. Ahora, un poco, ahora que estamos en pandemia, ¿verdad? Y que un poco hay mucha inquietud al respecto, incluso salieron un par de reportes en Francia que creo que distorsionó un poco la información. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué relación tendría este COVID, ¿verdad? 19 en estos pacientes fumadores que hoy nos están escuchando? Bueno, fíjate, siempre nos gusta basarnos en las evidencias científicas, en los trabajos de publicaciones, en revistas serias, en revistas arbitradas a nivel mundial. Muy poco seguimos lo que sale en fake news, que nos lleva a mucha confusión. Entonces, no es bueno que los pacientes, que el profesional menos, pero los pacientes tampoco hacerse eco de noticias que no están completamente respaldadas. Avaladas científicamente. Así es. Esos fake news que salieron en Francia reportaban que era bueno la nicotina para controlar el COVID y bueno, tuvo ahí un revuelo. No había ninguna evidencia científica. Recientemente, apenas hace 2 semanas, hay un artículo que se publica, está por publicarse, ya está aceptado para la publicación en una revista médica. Es un artículo que habla precisamente de las sospechas que están apareciendo en relación con el tabaquismo como factor de riesgo para tener una condición más grave durante la enfermedad del COVID. Sabemos que este virus es un virus, bueno, que cada día salen nuevos reportes, cada día salen nuevas investigaciones, que la ciencia... Estamos en profundidad, y bueno, los reportes hay que irlos viendo, las investigaciones hay que irlos viendo como están viniendo, ¿no?
El virus es el SARS-CoV-2, tiene receptores a nivel de la lengua, se transmite a través de la saliva. En odontología sabemos que se transmite a través también de aerosoles que multiplican esta saliva. Entonces, en el paciente fumador, el consumo del tabaco hace que el epitelio y los vasos sanguíneos, como lo mencioné anteriormente, vayan a estar afectados por el consumo del tabaco, fundamentalmente por la nicotina. Esa susceptibilidad que tienen los pacientes fumadores a nivel de las vías respiratorias y sabiendo que este virus, uno de los sistemas que ataca es el sistema respiratorio, los cuadros clínicos que están reportados son más graves en los pacientes que fuman que en los pacientes no fumadores. De hecho, se reporta que el 26% de las muertes por COVID-19 están relacionados con pacientes fumadores. Entonces, es bastante alto lo que ocurre con esto. Estos como factor de riesgo para el padecimiento del COVID, pero desde el punto de vista de la transmisión, de la forma de transmisión del virus también, se reporta que el virus, al tener el paciente estar fumando y exhalar el aire del humo del tabaco, va a tener en contacto directo tus manos con las gotas de saliva. Las gotas de saliva pueden salir también a través del aire que expulsa una vez que estás fumando, y ese humo de tabaco ambiental puede tener partículas pacientes asintomáticos que son expulsadas, que pueden caer en distintas superficies y que pueden contaminar al que pueda estar cerca. En pacientes que conviven con fumadores, que se llaman fumadores pasivos o fumadores de segunda mano, son pacientes que también, o personas que tienen también un mayor riesgo para contaminarse con mucha facilidad. Igualmente se está reportando que estos pacientes muchas veces comparten el cigarrillo, comparten el vapor, comparten el narguile de boca en boca, y esto haciendo que haya una contaminación cruzada muy, muy importante. Tal manera que por esa línea están las investigaciones científicas. Las recomendaciones son bastante drásticas porque recomiendan que el paciente fumador debe encerrarse solo en un cuarto, no un cuarto para muchos fumadores, sino con el aislamiento completo, y que no puede salir del área donde está fumando, y luego una vez que consume su cigarrillo, en cualquiera de las formas, debe lavarse inmediatamente las manos y seguir todo el protocolo de disminución de riesgo de contaminación. De tal manera que, mira, vemos que el consumo del tabaco por distintas vías está llevando a grandes investigaciones que día a día nos van a dar otras luces en relación con lo que estamos viviendo con esta pandemia. Entonces, claramente también tienen mayor riesgo. Excelente. Mira, acá nos preguntan, ¿verdad? Yo voy a convertirlo un poco en palabritas para que todos nuestros auditores, tenemos colegas, estudiantes, pacientes conectados, ¿verdad? Todos nos podamos entender un poco más. ¿Acaso si un paciente, ¿verdad? No fumador versus un paciente fumador va a ir perdiendo este hueso, o se van a ir soltando los dientes igual en el mismo tiempo? Un poco porque la pregunta es si un paciente fumador es fumador o un fumador pasivo, o siendo un hospedero susceptible a periodontitis. Todos evidencian un daño periodontal, y cuál sería como la tasa de progresión, la diferencia de eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a perder antes? Si pierden todos más o menos al mismo tiempo, el daño en la encía y en ese aparato que sostiene el dientecito, como bien lo nombraste al principio, tiene el mismo daño. Bueno, en lugar tendríamos que considerar, a veces hace como un eco, a veces sientes que hace como un eco, como que repite. No, te escucho perfecto.
Ok. Tenemos que considerar que cada paciente es individual. Cada respuesta que tiene cada uno de nuestros pacientes depender de su susceptibilidad, de su condición de respuesta como huésped. Entonces, si yo tengo un paciente que es fumador y que fuma 10 cigarrillos o una caja de cigarrillos al día, 20 cigarrillos, y es un paciente que no tiene enfermedad periodontal, es un paciente que hace su cepillado, que cumple con todos sus requisitos de higiene en el hogar, que hace sus visitas de mantenimiento, tendrá un riesgo porque realmente el consumo del tabaco ocasiona riesgo sobre el hueso, sobre todo el tejido que rodea los dientes, pero el hueso el riesgo lo va a poder ir controlando porque su respuesta puede ser menor a otros. Un paciente que no hace mantenimiento, un paciente que fuma la misma caja de cigarrillos, que no va al odontólogo sino cada 2 o 3 años, que además de eso tiene caries, tiene enfermedad periodontal, tiene cuadros a nivel de la cavidad bucal, pues su riesgo va a desarrollarse mucho más rápidamente. En condiciones generales, una persona fumadora debemos realizarle una historia clínica completa, donde conozcamos su condición como fumador, conozcamos cuántos años tiene fumando para poder identificar la carga de tabaco que tiene en su organismo, cuántos cigarrillos se fuma al día, cuáles son sus características desde el punto de vista bucal, si tiene profundidades al sondaje, si tiene pérdidas de inserción, si tiene movilidad dentaria, si tiene cálculo, pérdida ósea, todos esos factores que periodontalmente conocemos y junto con esto conocer si vive con fumadores porque va a tener una carga tabáquica mayor. Si yo vivo con una pareja, mi pareja fuma y yo fumo, tendremos el doble de carga. Y de esta manera, evaluando cada uno de los aspectos que están diseñados dentro de una historia clínica de tabaquismo, podremos entonces establecer un riesgo más alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo. Todo como ocurre también en la condición periodontal, va a depender de otros antecedentes que van a orientarnos a establecer cuál sería la conducta para ayudar a ese paciente desde el punto de vista periodontal y desde el punto de vista sistémico. Excelente, súper claro. Nos saludaron desde Mérida nuestra querida Lorena. Cariños. A Lorena, conectándose por acá, no pudimos conectarnos en la Sociedad Venezolana de Periodontología. Bueno, qué rico tenerla por acá. Nos hacen otra preguntita. Dicen, ¿los pacientes fumadores con periimplantitis tratada pueden llegar a tener salud periimplantaria? Bueno, vamos a empezar primero por decir que un poquito atrás, antes de que sea fumador, un paciente no fumador que sufre periimplantitis, que es una enfermedad periimplantaria, la más grave de todas las enfermedades periimplantarias, dependiendo del nivel de la periimplantitis, puede tener una periimplantitis tratada o no tratada y que pierda el implante. Si es una periimplantitis que podemos tratar, una vez que ese paciente recupera la salud en el nivel donde queda el hueso y en el nivel donde queda el tejido blando, puede establecerse ese nivel de acuerdo a las evidencias científicas que nos da la clasificación de enfermedades periodontales, ese nivel como condición de salud. Situación que no pasa con una periodontitis. Un paciente actualmente en la clasificación que tiene periodontitis nunca va a poder ser denominado con salud, siempre va a ser un paciente de periodontitis. En periimplantitis no. Un paciente entonces fumador que tiene periimplantitis es un paciente que está en una condición grave. Si se le trata la periimplantitis y el paciente deja de fumar, puede regresar a salud. Pero si el paciente sigue fumando, tendrá entonces un factor de riesgo de padecer una mucositis, porque está evidentemente demostrado que en la mucositis el tabaquismo es un factor de riesgo para padecerla, y junto con eso, pues mayor riesgo
de volver a tener perimplantitis. No sé si respondo al colega que haya preguntado, pero yo creo que sí. Ahora mira, qué buena pregunta nos hacen. ¿Qué opciones de tratamiento entonces tendrían hoy estos pacientes, verdad? Que a veces para nosotros, para los colegas es difícil darle como estas opciones. ¿Qué pueden hacer estos pacientes, verdad? Y para los pacientes que nos escuchan, ¿qué alternativas tienen, verdad? Para poder buscar ayuda o dónde ir o qué hacer. ¿Cuáles serían las recomendaciones para intentar de dejar esta adicción? Bueno, lo primero que necesita el paciente hacer es querer dejar de fumar. Esa es la primera condición. Si yo quiero dejar de fumar, yo puedo tener muchas alternativas. El paciente debe estar convencido de que el consumo del tabaco le está provocando daño sobre su salud. Pero hay son factores sobre la salud, los daños, factores sociales, porque el consumo del tabaco en todos los países del mundo cada vez más nos va aislando de las personas que no fuman. Y nosotros nos retiramos a otros. Cada vez son más los impuestos que hay que pagar una cajetilla de cigarrillo. Y si yo, como fumador, anoto ¿cuánto me cuesta cada cajetilla de cigarrillo? ¿Cuántas cajetillas consumo al mes? ¿Y cuánto dinero gasté en esa cajetilla? Pues también voy a verme afectado desde el punto de vista de mi bolsillo, de mi egreso. Voy a tener un egreso que lo puedo utilizar para muchas otras cosas. Y lo otro es el aspecto familiar. Generalmente el paciente que fuma trata de, si tiene una pareja que no fuma, trata de buscar áreas alejadas del ambiente donde está, en una ventana, en un balcón, en una terraza, para no incomodar a los que están. De esta manera, entonces, nosotros ya podemos identificar cuáles son los motivos por el cual el paciente debe analizar la condición de fumador y de abandonar el consumo del tabaco. En primer lugar, identifica eso y una vez que está en esa fase, puede empezar a hacer por sí mismo, ahorita que estamos en esta cuarentena, que ustedes están comenzando una cuarentena fuerte, puede comenzar por disminuir el consumo a la mitad. ¿Cuál sería una recomendación? Yo estoy fumando mi cigarrillo, en la mitad del cigarrillo lo apago, puedo tener un pote, un dispositivo lleno de agua hasta la mitad, colocar ese cigarrillo allí, no guardarlo para prenderlo más tarde, sino desecharlo, colocar ese cigarrillo allí y ya yo estoy fumando la mitad. Si cada día me hago una promesa y un propósito de hacer esto, al final de un mes, en lugar de haberme fumado 10 cigarrillos, me habré fumado 5. En lugar de 20, me habré fumado 10. En lugar de una caja, me habré fumado la mitad. Entonces, allí pueden empezar su terapia. Lo otro importante es que pueden tratar de mantener el hogar limpio, perfumado, con todas las sábanas, las toallas, todos los ambientadores, para que el lugar no se sienta el olor al tabaco y no tenga yo la necesidad de ir a buscarlo, sino alejarme del sitio. Y eso, entonces, voy poniendo algunos impedimentos. Yo mismo como fumador, cada uno como fumador. Si tengo los cigarrillos guardados en algún sitio específico, al lado de la gaveta de la cocina, para hacer el café de la mañana y prender el cigarrillo inmediatamente, trate de llevar esa cajetilla de cigarrillo a otro sitio para que rompa la costumbre, para que rompa el hábito. Cueste más ir a buscarlo y recordar que no debe ir a fumar. Otro de los aspectos que recomendamos es que
el deseo de fumar dura muy poco tiempo. Apenas en 4 minutos se me pasa el deseo de fumar, si yo lo controlo. ¿Qué recomendamos? Recomendamos que busque su cepillo de dientes y se haga el cepillado de los dientes y se lo vaya cepillando durante un tiempo de 2 a 3 minutos y verá que al terminar el cepillado su deseo de fumar ha disminuido. ¡Qué buen dato! Es un dato importante. Y bueno, así pudiéramos dar muchos otros consejos iniciales. El paciente que no ha desarrollado la adicción, le va a ser más fácil el abandono. Pero aquel que ha desarrollado adicción, debemos hacerle terapias conductuales, cognitivas conductuales. Primero, que conozca lo que es el tabaquismo, que conozca cuál es el cuadro de adicción, que sepa lo que pasa en su organismo. Y una vez que le damos esa información, la cognitiva, que es el conocimiento, le podemos dar algunas indicaciones de modificación de conducta, como esta que estoy ejemplarizando. Cambio esta conducta y esto entonces me va a ayudar en esta terapia que llamamos cognitiva conductual. Y junto con eso, algunos otros pacientes requerirán tratamiento farmacológico. Existen drogas farmacológicas para abandonar el consumo del tabaco. Una de las drogas que ha sido diseñada específicamente para actuar sobre esos receptores nicotínicos que dijimos que tenemos en el cerebro es una droga que se llama varenicline, actúa directamente a nivel cerebral, va a bloquear el receptor nicotínico y al bloquearlo, el paciente entonces, si fuma, la molécula de nicotina no va a encontrar ningún receptor donde adherirse. Y el paciente entonces avanza y logra obtener el abandono del tabaco. Son tratamientos que generalmente se llevan supervisados y el profesional debe estar entrenado, capacitado, preparado para poder hacerlo y poder acompañar al paciente en estas terapias de abandono. Si no estoy suficientemente formado para ello, pues será un poco más complicado el poder conducirlo. Ya, pero siempre igual bajo la ayuda de un profesional. Sí, fíjate que nosotros como periodoncistas, desde el año 2007, la Academia Americana de Periodontología nos indicó que los periodoncistas debemos incluir en la terapia inicial de tratamiento periodontal la cesación tabáquica y que nosotros debemos actuar sobre ello. Los periodoncistas a veces sentimos temor a poder involucrarnos en otras áreas, pero nosotros somos modificadores de conducta. Tú le indicas al paciente una modificación de su conducta para que aprenda una nueva técnica de cepillado. Claramente, sí, en el día a día. Y le vas siguiendo para que la haga hasta la perfección. Entonces, modificas conductas, modificas hábitos, modificas comportamientos. Estamos formados para poder actuar en la modificación de la conducta. Entonces, debemos involucrarnos, leer, revisar, buscar formaciones que nos permitan hacer las terapias como están establecidas, como van a cumplir su objetivo. Y siempre acompañando al paciente. El paciente no podemos abandonarlo. No le podemos decir al paciente, es que usted tiene que dejar de fumar, ve a ver qué hace. Porque si no fuma, va a perder todos los dientes. Si sigue fumando, no se lo va a poder poner. Entonces, así mismo a veces lo regañamos porque no se cepilló en su casa. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no se cepilló? ¿Qué dificultades tiene? ¿Tuvo agua? Ese paciente tuvo agua, tuvo tiempo, estaba motivado o pensó que no importaba si no se cepillaba la noche anterior. Entonces, de allí parte también lo que nosotros podemos transmitir en un momento determinado. Claro, sí, siempre ahí de la mano y ayudándolos en todo eso. Nuestra querida doctora Yanitza dice, como toda adicción, el apoyo del grupo familiar es fundamental para el paciente.
que estén ahí apoyándolos en ese... Yanixa, me encanta ese comentario, porque no es solamente el apoyo del grupo familiar, el apoyo del grupo familiar, el apoyo del grupo de amigos. Cuando un paciente va a dejar de fumar, se lo debe decir a todo el mundo: voy a dejar de fumar, no me invites a tomar unos tragos, no vayamos al casino a jugar, no me des café, ayúdame también porque voy a empezar con una terapia de abandonar. En ese apoyo familiar, amistoso, de tus relaciones sociales, verás que cada vez más ese paciente se va a sentir acompañado. Y sobre todo debe sentirse acompañado de su odontólogo, de su periodoncista. Cuando un paciente está abandonando este tabaco por una recomendación hecha por nosotros, debemos llamarlo, enviarle un WhatsApp, enviarle un mensaje de texto, hacer una llamada: ¿cómo te has sentido? ¿Cómo vas? Felicitarlo, motivarlo más a que continúe en progreso, a que sepa que estamos a su lado y que junto con nosotros él va a lograr ese objetivo, ese gran objetivo, que va a ser para su bienestar, que va a ser para su beneficio, que va a ser para su salud, que va a ser para su futuro. Así es. Ay, Xiomara, este live, mira, puros corazones que te envían por acá, felicitando, está la gente fascinada y de verdad que ha sido muchísimos aportes, muchísimos tips que nos ayudan a todos, tanto profesionales como pacientes, ¿verdad? Para nosotros seguir ahí de la mano con ellos y para los pacientes también tener ya algunas luces de cuáles son sus opciones a hacer. Bueno, yo creo vamos a ir, déjame revisar. Preguntan de nuevo, la doctora dijo, preguntan qué terapia farmacológica aplica al paciente. Ya había comentado que hay unas drogas específicas, ¿verdad? Preguntan también... Podemos ampliar un poquito la parte farmacológica también si quieren. Como les dije anteriormente, hasta hoy existe una sola droga diseñada solamente para dejar de fumar, que se llama varenicline. No voy a decir nombres comerciales. El varenicline es una molécula que va a ayudar al control de los receptores nicotínicos y fue diseñada exclusivamente para eso. Pero existen otras drogas que son antidepresivos. Y se ha demostrado que el bupropión, que es la molécula, se utilizaba para la depresión en pacientes con depresión y encontraron que los pacientes dejaban de fumar. Y se empezó a utilizar esa droga para ayudar a los pacientes al abandono del tabaco. Pero su fin principal no es eso. Hay otras drogas también que se utilizaban para el control del apetito, que también entonces demostraron que los pacientes que tomaban esa droga también abandonaban más fácilmente el consumo del tabaco. Pero hasta ahora, bueno, la que ha dado desde el punto de vista farmacológico mayor efectividad ha sido esta otra. Existen también los parches de nicotina, los sprays de nicotina, las botas de nicotina, los chicles de nicotina, que se han utilizado también como terapia de apoyo. En mi opinión personal, no las utilizo porque es dar más nicotina al paciente. Yo le estoy quitando la nicotina del cigarrillo, pero se lo estoy dando en parches o se lo estoy dando en chicle, etc. Y bueno, también se han visto alteraciones con aquellos pacientes que consumen chicles de nicotina. Son unas resinas muy rígidas que el masticar es bastante engorroso, bastante fuerte. Entonces los pacientes que tienen prótesis o que tienen restauraciones defectuosas pueden tener fracturas de alguna de sus órganos dentarios, pueden tener trastornos a nivel de la articulación, porque en verdad es una resina bastante dura de masticar. Perfecto. Yo creo que para ir cerrando acá, lo último que preguntan, ¿verdad? Muchos agradecimientos para ti,
buenos datos, ¿verdad? Por todo lo que nos has contado. Dice, ¿cuándo de verdad puedo creerle a un paciente que dejó el hábito? Se va a dar cuenta en primer término. Entonces, ese es el primer ciclo. Existen unas evaluaciones que nos determinan el CO2 si está presente en el aire que expela. Entonces podemos medir si el paciente está diciendo la verdad o no. Esos equipos, bueno, que normalmente no se tienen en todas las consultas, pero bueno, ayudan bastante a determinar el nivel de CO2 y eso nos va a determinar si el paciente está mintiendo o está diciendo la verdad. Pero el cambio de coloración a nivel de la cavidad bucal lo podemos ver y bueno, y es bastante, un signo clínico bastante importante a tomar en consideración. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Xiomara. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto tenerte, un orgullo para mí tenerte por acá también. No nos queremos ir, ¿verdad? Sin antes agradecer nuevamente de las diferentes universidades. Sí, es que cuando uno lo está pasando bien, ¿verdad? Pasa más rápido. Sí. Así es, así es. Definitivamente. Quiero agradecer a todos los estudiantes de todas las universidades que fueron participantes y colaboradores este año, en especial a todo el equipo de la Universidad Andrés Bello, que fue este año coorganizador de la campaña 2020, agradecer a WebDental por su difusión, ¿verdad? A Facto Nativo por su diseño gráfico, nuestras queridas doctoras Marion Arce de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Chile, nuestra queridísima doctora Constanza Jiménez de la Universidad Católica. Ellas han hecho posible que toda la información llegue a todos los rincones, ¿verdad? A todas las personas que tienen Instagram y Facebook y ahora pueden visualizarnos también todos los lives que se hicieron durante toda la semana, durante esta campaña, quedaron grabados en el canal de YouTube de la Sociedad de Periodoncia de Chile. Así que ahí podrán volver a revisarlos y ver los detalles, si se perdieron algún tip importante de la doctora, ahí podrán verlo de nuevo. Doctora, feliz de tenerla por acá. Les dejo una última. Encantada, Virginia, de verdad. Dame perdón. Encantada de compartir. Sí. Y no puedo, todo esto ha sido posible gracias a la iniciativa, a la fuerza, al ánimo, a la motivación de la Sociedad de Periodoncia de Chile, que sin ellos esta campaña no sería posible. Así que también la Sociedad de Periodoncia de Chile, que ha sido un gran aporte. Ha sido realidad. Así es, yo quiero felicitarlos, creo que solamente quedan 2 minutos para terminarse el tiempo. Quiero felicitar a la Sociedad de Periodoncia de Chile, en nombre de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, por esa labor, por todo ese trabajo que ha hecho su presidenta Liz Lozano y toda su junta directiva, todos ustedes que la han apoyado en las distintas universidades. Y vemos que Chile ha estado comprometido periodontalmente en todo este trabajo que se ha realizado. Sigan adelante, cuentan con la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, siempre estaremos a la disposición y a la orden para todo lo que podamos hacer, transmitir, difundir y compartir. Muchas gracias por este espacio que tú moderaste tan extraordinariamente. Me lo disfruté muchísimo, me encantó compartir con ustedes y bueno, espero haber llegado a estos pacientes, a esta comunidad que nos escuchaba, cumpliendo el objetivo que tenían ustedes de transmitir a la comunidad. Cuido mis encías en casa. Un beso muy grande y bueno,
que Dios nos acompañe para poder pronto darnos el abrazo en persona. Gracias, claro que sí. Hoy en día un tan anhelado abrazo de los amigos. Mira, acá dice que los colegas se quedaron con ganas de seguir escuchando acerca de tus conocimientos con respecto al tabaco y dicen que te esperamos para escucharte y con un buen asado y un buen vino. Ay, así es, me encanta, ya estaré con muchísimo placer, claro que sí. Que Dios abra los caminos y los espacios para encontrar. Un abrazo grande. Momento. Claro que sí. Te queremos mucho. Gracias igual. A ver.